Y vamos ahora con una de las noticias del día, los aranceles anunciados por Donald Trump. Un arancel, también conocido como derecho de aduana, es un impuesto que se ejecuta sobre las mercancías cuando cruzan la frontera. Esto significa que las mercancías pagan su entrada cada vez que acceden a un país. Al aplicar un arancel, el primer resultado es que se encarece el precio de ese bien en el territorio y beneficia a los productos producidos internamente. Además, tiene un claro componente recaudatorio. De todo ello vamos a hablar hoy, Silvia. Y vamos a empezar, Vanessa, buenas tardes, hablando, por ejemplo, de dónde vienen estos aranceles. Los aranceles vienen de largo, no es nada nuevo, y aparecen en el año 137 después de Cristo en Siria. Nacen porque se empieza a cobrar una tasa a los mercaderes que empiezan a vender en ese territorio. Así van evolucionando a lo largo de la historia y llegamos a un punto de inflexión que se produce después de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento aparece la Organización Mundial de Comercio y en función de cara a poder beneficiar los intercambios comerciales entre los diferentes países, esas tasas, esos aranceles comienzan a descender. Y así llegamos hasta el año 2016. Ese año Donald Trump da un empujón importante a estas tasas, que ahora ha recibido un segundo empujón importante. Para hablar de todo esto, vamos a hablar con Javier Camol, es el director del AREX. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes, Vanessa. Javier, ¿estamos realmente ante un punto de inflexión, ante un antes y un después con este tema? Quizá hoy sea muy pronto para decirlo, porque faltan las respuestas del resto de países y de la Unión Europea a las medidas anunciadas ayer. Lo que sí que está claro que estamos ante un cambio en la transformación comercial internacional que todavía no sabemos cómo va a quedar. Lo que sí que está claro es que Trump ayer hizo un anuncio que se materializa a partir del día 4 y que se consolida completamente a partir del 9 de abril. Unos aranceles que empiezan con ese 10%, pero luego, dependiendo de los países, hay una lista de hasta 60 países. Sí, son unos países en el que desde Estados Unidos han hecho un balance en el cual ellos estiman la reciprocidad de cómo se les ha tratado comercialmente hablando. Bueno, de todo esto hablaremos después. Ahora lo que vamos a ver, por ejemplo, es en qué consisten los aranceles. Hay tres tipos porque no todos los aranceles son exactamente iguales. Vamos a ver que están los de tipo fijo, los que se denominan ad valorem, y los que imponen un porcentaje en función del valor de la mercancía que va a entrar en ese país. Hay otros que van en función de la cantidad de bienes, se pagan por unidad, y luego están los combinados que realmente están mezclando unos y otros. Vamos a ver también que no todos los países aplican el mismo tipo de aranceles. Hay unos países que aplican más y otros que aplican menos. Los vamos a ir viendo. ¿Cuáles son los que tienen mayores aranceles? Los que tienen mayor es Irán, sobre todo, y también pues Pakistán, Nepal, Sri Lanka y Bután. Nos vamos a fijar en toda esta zona de aquí. Este área se encuentra muy cerca de países con mucha potencia económica, con mucha potencia comercial, por decirlo de alguna forma, como son la India, China o Vietnam. Y evidentemente se están aplicando con un claro componente proteccionista. Vamos a ver los que tienen menores aranceles. Canadá, la Unión Europea y Japón, que bueno, pues se mueven entre el 0,8 y el 1,6%. Estamos viendo que hay muchas diferencias de vender en un sitio a vender en otro. Y también los motivos que utilizan unos y que utilizan otros para aplicar estos aranceles. Claro. Aparte de los tipos de arancel, tenemos que ver el motivo por el cual se aplican. Este motivo puede ser fiscal o proteccionista. Cuando tenemos un motivo fiscal, estamos hablando de que se suelen aplicar aranceles reducidos en porcentaje, cuya recaudación, cuanto más se vende, más se recauda. No suelen interferir mucho en los mercados y, por tanto, suelen pasar desapercibidos y es una buena fuente de recaudación para el Estado que los percibe. Los proteccionistas, es del que estamos, tienen como finalidad proteger al productor en origen, en este caso sería a Estados Unidos, ¿no? Si son muy elevados te sacan del mercado. Por tanto, las consecuencias de aplicar unos y otros probablemente no son las que está difundiendo Donald Trump. Y en medio de todo este contexto se produce la noticia, pues que veíamos ayer, cuando Donald Trump eleva sorpresivamente, porque realmente se anunció hace muy poco, los aranceles, y vemos pues como realmente la situación ha cambiado completamente y se ha llegado a provocar en un momento
dado pues un terremoto incluso que ha afectado a Wall Street. Esta misma tarde hemos conocido que ha caído un 4% y que compañías como Nike se han visto afectado el valor de sus acciones hasta el 12% o Apple un 7%. Realmente es un terremoto comercial. Sí. Van a cambiar las reglas de juego comerciales, sobre todo ahora por la sensibilidad, sobre todo de los consumidores y el bolsillo de los mismos. Entonces tenemos que estar muy pendiente de qué respuesta hay por parte, en nuestro caso, de la Unión Europea, que sea una respuesta uniforme, consensuada y contundente y mesurada, es decir, proporcional a lo que tiene que haber. Y una vez que lo sepamos, veremos cómo quedan los mercados. Claro, porque además ahora mismo en este punto en el que nos estamos encontrando, estamos escuchando muchas opiniones de expertos. Por ejemplo, si dejamos España, salimos a Alemania, decían que incluso estos aranceles pueden llegar a reducir hasta en un 0,3% su Producto Interior Bruto del año. O sea que son momentos de poner sobre la mesa muchos datos y prudencia, esperar, como decías, Javier. Sí, ahora cada país se va a ver afectado de una manera. Alemania es uno de los países que más exportaban, sobre todo en el sector automoción. Respecto a nosotros, lo que tenemos que pensar es en las empresas que estaban exportando a Estados Unidos, porque en el peso específico no es tanto. En los 16.700 millones de euros que exporta Aragón, tenemos que a Estados Unidos van 235. El peso específico es del 1,4%. Parece que no es mucho, pero nosotros nos estamos preocupando por las empresas que estaban trabajando allí. De momento todavía es pronto para saber cómo se va a responder la Unión Europea. El Consejo de Ministros se reúne mañana, van a decidir qué es lo que van a hacer. El Gobierno ha anunciado ya, el Gobierno de España ya ha anunciado un paquete de medidas, pero claro, de momento realmente tampoco tenemos nada hasta que no se concentre todo esto y veamos las primeras evoluciones. Así es, necesitamos conocer la letra pequeña de estas medidas. Sí que es cierto que nosotros ya hemos hablado con ICEX para tener una reunión en Madrid y para saber cómo van a aplicar las medidas en los mercados internacionales. Lo que está claro que lo que hay que hacer ahora es ser ágiles en la búsqueda de información. Nosotros no hemos empezado ahora, llevamos 3 meses ya trabajando en ello. A la vez que tenemos esa agilidad en la búsqueda de información, agilidad en la acción. En la acción, acciones de promoción, búsqueda de mercados con consultorías internacionales, diversificación de los mismos, y de ahí, de esa agilidad, tenemos que diversificar mercados, si es necesario, y, ¿por qué no?, sectores, industrias que estaban enfocadas en un único sector, probablemente tengan cabida en otro tipo de industrias que no se habían planteado hasta ahora. Y tenemos que liderarlo desde el uso de la tecnología. Ahora mismo tenemos la inteligencia artificial que nos rompe cualquier barrera a nivel de idiomas y nos permite hacer relaciones internacionales en cualquier parte del mundo. Y además herramientas de inteligencia de mercados, y que si combinamos ambas dos cosas, pues podremos afinar muy bien el tiro. Puede ser un poco más fácil. Ayer la COE ya anunciaba precisamente cuáles eran las líneas maestras en las que deberíamos movernos en los próximos meses. Vamos a escuchar a su presidente. Está claro que hay que ver qué es en lo que afecta a España, también en lo que significa la contracción de los mercados, porque realmente al cerrarse un mercado todo el mundo vamos a ir a los mismos y eso también es malo. Hay que ver cómo afecta también a nuestros socios principales europeos, que son nuestros principales mercados, como es Alemania, como es Francia, que pensamos que es una mala noticia de verdad para el mundo, porque es romper con lo que es el multilateralismo, con lo que es los mercados abiertos, que es lo que en cierta medida pues todos deseamos y ha funcionado así hasta ahora. Pues esta es la situación general. Ahora ya vamos a mirar de puertas adentro, vamos a ver cómo está afectando a Aragón. No cabe duda que uno de los sectores que van a recibir más afectación por todo este tema va a ser el sector agroalimentario. Concretamente, el vino es posiblemente en el que estamos pensando todos en este momento, el vino aragonés. Bueno, está claro que en el ranking de productos exportados en el último año, pues tenemos los bienes de equipo, tenemos las semimanufacturas, con la industria química, la industria papelera y, por supuesto, la industria alimentaria, con sus 44 millones de euros de exportación, donde destacan el 11,5 del vino, que en los mercados globales del vino pues representa un importante valor. ¿Qué tenemos que hacer? Ver si podemos seguir trabajando con márgenes comerciales y, si no, lo que ya llevamos haciendo,
Ya hemos hecho más acciones, más presencia en ferias internacionales que han funcionado muy bien y que ya nos están pidiendo para 2026, que son ProWine y Wine Paris, que vamos a repetir el año que viene, pero sobre todo diversificar mercados. Ahora nos vamos con un roadshow a México, un mercado con potencial crecimiento, y estamos muy pendientes de mercados como el canadiense o el noruego, donde está el monopolio, y ahí tenemos una oportunidad de seguir creciendo y consolidar aquellos mercados que han bajado. Reino Unido había sido el segundo mercado en vino para nosotros y ahora ha bajado al quinto. Pues tenemos que trabajar ese mercado para recuperarlo. Tenemos que recordar que desde Aragón estamos exportando el 80% a Europa. Entonces, los mercados que tienen margen de crecimiento los explotaremos. Y uno de los fundamentales para nosotros, además de lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos, pues es Alemania, que también tenemos que seguirle porque era uno de nuestros principales compradores. Así que, bueno, estamos entretenidos y no nos olvidamos de Oriente Medio ni de Asia. Hay margen de actuación. Hay margen, eso es lo importante. Nuestra compañera Teresa ha ido a hablar con alguno de los afectados y ha estado hablando con productores. Cariñena exporta a Estados Unidos cada año alrededor de 600.000 botellas de vino de la denominación de origen protegida. Las bodegas miran con preocupación los nuevos aranceles anunciados por Trump. El presidente estadounidense ha dejado en el 20% los aranceles para los caldos europeos, después de una primera amenaza del 200%. Lo que tenemos que determinar en este momento es ver qué medidas compensatorias puede haber por parte de la Unión Europea y por parte del Estado miembro a los sectores que vamos a estar analizados por este 20%. Y luego ver la focalización del producto pues a otros países. Estados Unidos se lleva casi el 4% de la exportación total de la denominación de origen de Cariñena. Ahora se plantean nuevos mercados en Asia y Sudamérica, pero el arancel recorta el pastel para los mismos productores. Es complejo porque eso lleva campañas de promoción de varios años en los cuales hay que invertir por parte de las empresas para poder ese producto ponerlo en el mercado, y consideramos pues que es un tiempo de 2-3 años mínimo para poder implantar esos vinos a nivel mundial. La cara de la moneda para los productores es que el consumo del vino a nivel mundial se ha mantenido sin caídas en el último año. Bueno, pues estamos viendo cómo han recibido esta noticia en las bodegas. Ocurre también, me estabas comentando antes precisamente, que claro, ahora hay mucho vino que estaba parado en puertos a la espera de ver qué es lo que pasaba, que estaba detenido por esa incertidumbre y que ahora es cuando se está vendiendo aprovechando un sprint final, unas condiciones especiales que han puesto en Estados Unidos. Sí, hoy, entre otras gestiones que hemos hecho, pues bueno, hemos conectado con todos los mercados que hemos podido y hemos detectado una comunicación de la Asociación Americana del Vino, que lo que ha venido a explicar es que todas las mercancías cargadas a través del transporte marítimo hasta el día 4 van exentas de aranceles en destino. Del día 5 al día 8 estarán grabadas con un 10% y del día 9 en adelante ya será ese 10 más lo que aplica en el país, es decir, a Europa un 20%. Bueno, enseguida seguimos conociendo cómo puede afectar a más sectores o no. El pasado 12 de marzo entraban en vigor los gravámenes del 25% que ha impuesto a todo el aluminio y también acero importado en Estados Unidos, algo que podría tener efectos en la industria europea y concretamente pues en la española. Nuestro país es el 10º que más acero exporta al país norteamericano y la industria prevé una caída del 10% en su facturación. Saludamos ya a Belén Pérez Caballero, es la directora comercial de Ebro Acero. Muy buenas tardes, Belén. Hola, buenas tardes. Estos aranceles entraron en vigor hace 2 semanas. ¿Les ha afectado? ¿Han notado algún cambio ya? Vamos a ver, hasta el día de ayer yo les hubiera podido decir que nosotros podíamos encontrar algún resquicio para librarnos del arancel al tener pieza terminada. A partir de ayer, día de la liberación, ya no lo encontramos y la situación se está complicando mucho. Sí que hemos notado en esta segunda quincena de marzo que todo el tema de las decisiones de Trump, aranceles, etcétera, ha provocado una ralentización en los proyectos y en la solicitud de ofertas. Está todo el mundo a la espera. Hay que tener en cuenta, por nuestro lado, que nosotros exportamos bien directa o indirectamente. Nuestros clientes también exportan a Estados Unidos.
Y todo ese tema nos está restando mucha competitividad, porque al final, tacita a tacita, el producto se encarece mucho. Y si ya no era suficiente con tener que competir con terceros países, ahora las exportaciones a Estados Unidos se complican mucho y nuestros clientes nos aprietan en el precio. Y claro, esto nos resta competitividad. Buenas tardes. Trump justifica de alguna manera la subida de los aranceles en el producto que ustedes venden, de algún modo en proteger al acero norteamericano. ¿Van a tener realmente capacidad de cubrir todo ese agujero, por decirlo de alguna forma, que va a dejar el acero europeo en Estados Unidos? Sinceramente no lo sé, porque las noticias que tengo yo es que hace ya unos años muchas fundiciones en Estados Unidos habían cerrado y que era un sector totalmente en crisis. No sé si esta imposición de aranceles a los productos que entran va a ir seguida de una revitalización del sector y ayudas para estos sectores. Yo no sé si van a tener capacidad. De todas formas, ahora mismo hay que ver también si todos estos aranceles y esta política tan agresiva de Trump va a ser duradera en el tiempo, porque esto lleva a una guerra comercial total que sinceramente pienso que a Estados Unidos tampoco le beneficia. Belén, ya hubo una subida de aranceles en 2016, entonces, ¿lo notaron ya ustedes? ¿Notaron un cambio significativo? Vamos a ver, le explico. En 2016 hubo subida de aranceles, pero nosotros, como empresa del sector acero, empresa pesada, notamos cualquier tipo de vaivén internacional. Todo nos afecta, bien inmediatamente o un poquito más tarde. Notamos esta subida de aranceles, notamos el incremento en los precios de la energía de una forma brutal con la guerra de Ucrania. Hemos notado las sanciones a Rusia, que se llevaron por delante varios proyectos en los que participábamos. Y, por supuesto, ahora esta subida de aranceles que parece incluso algo más grave. Nuestra estrategia frente a esto pues ha sido siempre la diversificación. Ya en 2016 comenzamos a analizar nuevos mercados y nuevos sectores y sobrevivimos. Todas las empresas de fundición realmente somos supervivientes y es lo que vamos a hacer también ahora, diversificar mercados, tanto países como otros sectores. Pues Belén Pérez Caballero, muchísimas gracias por hacernos un hueco y atendernos en esta tarde al programa Conexión Aragón. Gracias. A ustedes, gracias. Llevamos ya un buen rato hablando de esa política arancelaria de Donald Trump. Volvía a salir, volvía a anunciar esas fechas, 4 de abril y dentro del 9 de abril sería la próxima cuando entraran ya esa lista de 60 países. Ahora mismo la situación que tenemos, Javier, es que toca esperar, prudencia, para ver cómo siguen avanzando los mercados y si hay nuevos anuncios o no. Eso es. Ahora conocemos el anuncio de Estados Unidos, falta conocer la respuesta única de Europa y a partir de ahí tomar las decisiones pertinentes para buscar nuevos mercados, afianzar los que hay o tomar otro tipo de decisiones en diversificación de sectores. Y esto es un proceso a medio-largo plazo. Estábamos hablando también de que precisamente esta situación podría llegar a beneficiarnos, entre comillas, en la relación con algunos países como por ejemplo China. Podría mirarnos con mejores ojos, incluso instalarse aquí alguna de sus fábricas. Sí, bueno, no es nuevo que se están estableciendo negociaciones desde el gigante asiático con Europa y que a Aragón nos ven con buenos ojos. Ya se hizo el anuncio de Stellantis con CATL. No son los únicos, sigue habiendo contactos con los mercados asiáticos y ahora China puede ser más un colaborador en Europa que un competidor. Pero no es el único mercado, porque allí donde dejen de comprarse productos americanos por esta guerra comercial, nosotros, y yo me centro en Aragón, que es lo que nos importa aquí, tenemos que ser ágiles para encontrar ese nicho de mercado, hacernos un hueco y empezar a vender ahí. Esto ya ha ocurrido en otros momentos, no por aranceles, pero si echamos la vista atrás en una crisis sanitaria como la peste porcina africana, donde China nos compró mucho porcino. Luego pensamos, oye, cuando se recupere China, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues lo que ocurrió es que diversificamos mercados y fuimos a otros que tenían capacidad de compra. Filipinas, creció mucho Rumanía, Italia, Portugal. Y la conclusión del año 2020 ahora es que se mantiene la exportación. En China ha cogido la cuota de mercado que tenía que coger,
pero es que seguimos creciendo y el año pasado un 9% en producto cárnico. Por tanto, es posible mantener la competitividad, lo único pues que tenemos que acompañar a nuestras empresas y ayudarles a buscar las opciones. Y eso se está trabajando ya desde hace mucho tiempo, como nos decías. Así es. Los aranceles de Estados Unidos impactarán en el comercio global, aumentarán los costes, pero también acelerando la reconfiguración de las cadenas de suministro. Suena preocupante, lo es, pero lo cierto es que el sector aragonés de nuestra comunidad está acostumbrado a reformularse. Vamos a analizar todo ello, este tema, con el clúster logístico de Aragón. Muy buenas tardes. Saludamos ya a Eduardo Corella. Buenas tardes. Eduardo, ¿cómo está afectando de momento, primera pregunta, esta situación, esta cuestión a la logística? Bueno, lo primero hay que saber un poquitín de dónde venimos, de dónde viene la cadena de suministro desde el 2020. Y viene enfrentándose a distintos retos, a diferentes retos, como el reto de la pandemia en el 2020, que nos mandaron a todos a casa, el reto de la pospandemia 2021-2022, que supuso un incremento sustancial del consumo, con todo lo que ello implicó, el reto del cierre del canal de Suez en el 2024, y ahora nos encontramos con el reto de los aranceles en el 2025, donde Trump ha movido ficha, donde Trump ya ha dicho qué es lo que quiere hacer para proteger su industria, pero ¿y el resto? ¿Qué va a pasar? ¿Esto van a surgir nuevas alianzas? Esto supone lógicamente incertidumbres, pero también supone nuevas oportunidades y nuevos mercados. El otro día estábamos hablando y me decía que gracias a todo este tipo de inconvenientes y de obstáculos que ha tenido que ir salvando el sector en los últimos años, ustedes han ganado en resistencia e incluso en sostenibilidad. Correcto, en resiliencia, más que resistencia, en resiliencia, efectivamente nos hemos vuelto, la cadena de suministro se ha vuelto resiliente, entonces se adapta permanentemente a todos los cambios, a lo que nos toca. Con los distintos retos, lógicamente, pues la cadena de suministro se va adaptando, y luego lo que es también muy importante, un factor determinante, es la agilidad en la toma de decisiones. Entonces, la cadena de suministro ha pasado de lo que era el precio y el plazo a ser una cadena de suministro, pues efectivamente sostenible, pero sobre todo resiliente, que se adapta a las circunstancias, a lo que nos toca, y ágil en la toma de decisiones. Eduardo, hace tan solo unos instantes en esta mesa estábamos hablando, mi compañera Silvia decía, quizá con esto que ha ocurrido ahora, China empiece a fijarse más pues en nosotros, en España, se fortalezcan más esos lazos, se interese más por venir aquí. ¿Cómo lo ve? Bueno, China o todo aquel que está afectado, pero bueno, está afectado todo el mundo. Pues yo no sé si se ha dejado algún país por penalizar con el tema de los aranceles, Donald Trump. Entonces, lógicamente, esto va a suponer nuevas oportunidades y nuevos retos, porque van a surgir nuevas alianzas. Entonces, ¿por qué no Extremo Oriente, cualquiera de los países, o por qué no Sudamérica, los países hispanoparlantes? Ahí, lógicamente, España tiene un potencial, yo creo que muy importante por desarrollar a futuro en los próximos 15-20 años. Y yo creo que por ahí deberían ir las oportunidades, pero luego, lógicamente, van a surgir nuevas oportunidades. Pero todavía no se han posicionado. No se ha posicionado claramente la Comunidad Europea, no se ha posicionado claramente China, qué es lo que va a hacer frente al tema de los incrementos de los aranceles en Estados Unidos. Entonces, bueno, yo creo que nos viene nuevos retos. Y lógicamente los retos suponen oportunidades. Y en ese sentido sería optimista, sería positivo. Eduardo, ¿han notado ustedes en las últimas semanas movimientos de autoabastecimiento en algunos sectores? Lo del vamos a comprar ahora por si luego sube de precio. Pues realmente no, realmente todo el mundo está a la expectativa, porque además uno de los datos que yo he leído, me ha parecido leer esta mañana, es que lógicamente toda aquella mercancía que estaba embarcada o que estaba a punto de ser embarcada en estos momentos no se va a ver afectada por el tema de los aranceles en Estados Unidos, con lo cual una cosa es que lo apliquen a partir del un día, el día 2 o el día 3, el día 4 de abril. Otra cosa es que lo hagan como si dijéramos con aquellas mercancías que no vienen o que no están viniendo de camino. Entonces, realmente nosotros no estamos viendo en la cadena de suministro que todo el mundo está provisionándose con expectativas de qué es lo que vaya a pasar, porque todavía hay mucha incertidumbre. Eso es lo mismo que nos comentaba también, misma opinión nuestro compañero, y que esperar nuestro compañero, nuestro invitado de hoy en la mesa. Eduardo, muchísimas gracias por atendernos esta tarde.
Muchísimas gracias a vosotros por llamarme. Javier, ya casi compañero del que hacía referencia cuando hablamos con Eduardo. Misma situación, reflejan, hay que esperar, esa incertidumbre, no sabemos si volverá a decir algo más o no. Quizá pueda haber cambios de aquí a esa fecha próxima de abril. Bueno, esperemos que se llegue a acuerdo. Lo que está claro es que Donald Trump, desde mi punto de vista, es más un empresario que un político, por tanto está haciendo una negociación comercial muy potente, muy agresiva, que ya le ha funcionado un poquito con Canadá y con México, que fueron los primeros afectados. Vamos a ver si llega a un punto de entendimiento como con la Comunidad Europea, que facilite las cosas a nuestras empresas, y estaremos atentos, como ha dicho Eduardo, a todos los aspectos que afectan a la cadena de suministro, porque cualquier variable puede variar el comercio internacional. Lo de Trump ha sido una, que va a reordenar mercados, que puede reordenar. Seguiremos buscando, como bien dice, alianzas y mercados alternativos, y sobre todo muy ágiles al tener la información disponible para saber qué decisiones hay que tomar casi en tiempo real. Para ir ese paso por delante. Eso es. Los aranceles de algunos países han llamado la atención, pero también posiblemente el que nos ha hecho sonreír en un momento dado son los aranceles del 10% que están viendo a 2 islas australianas en las que no hay habitantes, en las que no hay nada más que pingüinos, pero en cualquier caso Donald Trump ha decidido grabarlas con el comercio con estas islas con un 10%. Ahí lo estamos viendo, que ha habido diferentes memes y las redes, pues claro, han reaccionado con humor ante esta situación. Ahí los estamos viendo. Si lees este meme, tienes aranceles, que es un poco el resumen de toda la política arancelaria de Donald Trump. Bueno, pues hasta aquí llega esta mesa de la actualidad política hoy de los aranceles. Javier, muchísimas gracias por haber venido hasta aquí, a esta conexión ahora una vez más. Gracias, Vanessa. Gracias, Silvia. Encantado de estar con vosotras.